que es como, yo lo traigo porque temas como una continuación o una lectura distinta a la de Marta Traba y para marcar como una línea de pensamiento. A mí me interesa hablar de Juan H. en general, pero creo que ya... ¿Qué es ese ruido que suena como una máquina? Que es, alguien no saben. ¿Ustedes no lo oyen o soy solamente yo? ¿Qué? Como si se prendiera una afeitadora. No, ok. No sé. Debe ser solo yo. No se oye. Vale. Entonces lo que quería decirle de Juan Hacha, que les mandé a leer el texto, que creo que ahí está el planteamiento de Juan Hacha sobre el problema de las vanguardias, que es el que introdujimos con Marta Traba, de la pertinencia, ¿no?, de las vanguardias en el continente latinoamericano. Pero es como una excusa para entrar en toda la teoría de Juan H., que es bastante compleja, bastante densa, como todo un sistema de pensamiento. Quizás no lo puedo afirmar 100%, pero uno de los más completos en Latinoamérica sobre el arte. García Canclini también tiene un tremendo sistema de pensamiento sobre lo latinoamericano. Pero bueno, hoy me toca Juan H., me quedo con Hacha. Juan Hacha. Voy a empezar. Él nace en Perú, se graduó de ingeniero químico en Múnich, o sea, en Alemania. Vive allá, pero yo sepa, no trabajó nunca como Juan. Esa parte de su historia no se consigue en ninguna parte, pero comienza a trabajar crítico de arte, ya no digamos mayor, joven, a 43 años, pero ese ruido, ¿lo oyeron? ¿Qué es? Sí, parece una ¿No turbina. oyeron ese ruido? No es un teléfono vibrando. No será No, vibrando. Un celular vibrando. Exacto. Eso es O un teléfono vibrando. No será el suyo. Ah, entonces mejor que esconder. No, el mío lo tengo aquí ignorado. Está aquí a mi lado. ¿No? Se está portando bien. No sé. Yo no lo sé. Sí, se está portando bien. Pero bueno. Vamos a... Si quiere apagamos los micrófonos para que él empezó a escribir sobre arte en el año 59. Yo prefiero que lo apaguen, sí, y fue cuando vayan a hablarlo, lo enciendan. Sí. Ok, sigo con Juan Hacha. Él comienza a trabajar como crítico literario a los 43 años, en el 59, en el diario El Comercio, bajo un seudónimo, que no me acuerdo ahorita cuál era, un nombre como raro, donde reflexionaba sobre la historia del arte peruano y donde empezó a dar cuenta a sus lectores sobre las vanguardias que estaban pasando en el mundo. Empezó como a meterse en esos asuntos, la relación entre el arte peruano y las nuevas propuestas estéticas que estaban apareciendo en el... Ahora, en el 1970 ya publica un artículo que se llama Despertar Revolucionario, que ella empieza a marcarse el terreno donde él empieza a moverse. Plantea que las vanguardias de los artistas peruanos están llamadas a provocar un despertar en la sociedad peruana, un cambio social y revolucionario que es necesario, dice él, en los países latinoamericanos.
Esto provocó, por supuesto, un rechazo del poder entonces del dictador Velasco Alvarado. Y él sale en el 71, se autoexilia para México, se va para México a raíz de ese problema político. No es que lo votan del Perú, pero parece ser que la tensión se puso muy fuerte. Y bueno, estaba el problema de la dictadura. Ya se va para México en 1973, comienza a escribir en la revista Artes Visuales del Museo del Museo de Arte de México. Y bueno, y ahí empieza como su carrera, ¿no? Él empieza a escribir bastante. En el primer artículo que escribe en la revista Artes Visuales, como por una nueva problemática artística. Se le fue, ¿no? Sí, creo que se le fue. ¿Aló? ¿Aló? Ya volvió. Sí, ya volví. Ay, esto lo veo mal hoy. ¿Hasta dónde me atacaron? Casi no se perdió nada. Hasta el exilio, profesor. Que empezó a trabajar en México en un... Que sale... Sí, ok. Él empezó a trabajar en México, a escribir en una revista llamada Artes Visuales, y ahí escribe su primer ensayo en esa revista. Se llamaba Por una nueva problemática artística en Latinoamérica, donde empieza él a revisar y a armar lo que va a ser su proyecto de pensamiento para el problema latinoamericano. Para el problema, que no es un problema, para el asunto latinoamericano, pero como problema suena feo. Definía que el dilema en Latinoamérica se podría marcar dentro de la posible convivencia entre dos sensibilidades o dos realidades en confrontación cultural, que son el primer mundo y el tercer mundo, que somos nosotros. Esa confrontación habría que tomarse en cuenta, como ven, muy cercano hasta ahora a la problemática que había planteado Marta Traba. Y bueno, creo que era la temática también del momento, el problema de la colonización, de la cultura y todo eso que en los años 70 se manejaba mucho en Latinoamérica y se seguirá manejando. Eso seguiremos viéndolo por lo menos hasta finales del siglo. García Canclini también va a tratar de resolver esa dinámica. Él veía una solución muy cercana a lo que estaban haciendo los brasileños, y con esa tradición que yo no sé si ya lo tocaron con Rafael Castillo, que es lo de la antropofagia. Esa manera que los brasileños tenían como para apropiarse de lo necesario, de las vanguardias más avanzadas, de todo lo que sucede en el exterior, pero sin abandonar lo propio y lo autóctono. Es más difícil hablar aquí, sin abandonar las situaciones propias latinoamericanas, la que se dan en estos sitios, en estos espacios, que socialmente somos distintos a los del primer mundo. Hacha sí defendía el arte contemporáneo internacional ya aquí, y apuntaba a la debilidad de los artistas latinoamericanos para expresar ideas y formular teorías del arte. Y aquí viene quizá el punto importante en Hacha.
H siempre va a entender el arte como un problema de conceptualización y un problema de ideas. No es un problema de sentimientos o de emociones, que eso los tenemos todos y todas las culturas los tienen. El arte latinoamericano tiene que abocarse, dice Juan Hacha desde el principio, al problema de la idea y del concepto de arte que se maneja. Y eso es trabajo, en este caso todavía está hablando solamente de los artistas, pero Hacha se lo va a tildar, no solamente es un problema de los artistas. El arte y el problema del pensamiento del arte es un problema de la cultura de una sociedad. Una cultura, si no entra, si no entra en la reflexión sobre lo que hace en sí misma, por sí misma, no podrá nunca establecer un sistema cultural claro o más o menos preciso y propio, sobre todo propio, que es lo que le interesaba a Juan Hacha. Que eso no quiere decir que hagamos una cosa meramente autóctona en el caso de Juan Hacha, sino que armemos teoría, pensamiento que pueda servir para comprender el arte en lo que tiene de cultura de una sociedad. Y eso, por ahí es que va a establecer sus pensamientos. Establece la ecuación de la indisoluble relación entre el acto de pensar y los procesos por los cuales las imágenes artísticas se desarrollan. Esa relación para él es fundamental. Es mentira que el arte salga sin pasar de alguna manera por la reflexión. Y es imposible que una imagen no provoque una reflexión sobre lo que está proponiendo en tanto imagen. Esto es importantísimo. Creo que esto lo vamos a seguir, lo vamos a rastrear en todo el arte contemporáneo, ¿no? Un pensamiento visual independiente no implica, dice él, un formalismo, sino que se trata de un proceso que nace desde la praxis visual misma y parte de los elementos visuales para hacer conexiones con otros pensamientos, con otras maneras que son actuales, que son problemas actuales. O sea, las artes visuales, evidentemente, es un problema de imagen que se relaciona como el pensamiento desarrolla o piensa la contemporaneidad, lo que nos está pasando. Y él se lanza por este camino para sus reflexiones sobre el arte. O sea, el arte evidentemente parte de la imagen, pero la imagen nos contacta con formas de pensar lo actual, el momento en que el artista está viviendo, el momento en que el espectador está viviendo. Es imposible que nos separemos de ese contacto. O sea, por muy formal que sea una obra de arte, por muy blanco sobre blanco de Malevich, por muy precisa que sea, abstracta que sea la forma, esa forma se lee a partir de una situación histórica concreta del artista y a partir de una situación histórica concreta de la sociedad en que se recibe. Ahora, ahí entramos con otro problema que también Juan Hacha va a atacar. Me voy a brincar un poquito porque ya me fastidié de seguir la guía, ya mi cabeza se fue. Eso va a tocar también Juan Hacha, el problema de la historia. Hay una tendencia también del arte moderno de entender la historia del arte como lo fundamental para entender las vanguardias o para entender al arte, como si el arte llevara un proceso histórico claro y preciso que se puede ir estudiando. Eso Juan Hacha dice que eso no es así. Generalmente es al contrario. La historia del arte se marca con las rupturas con la tradición, con los cambios radicales con la tradición. Y eso se está haciendo evidente justamente en las vanguardias contemporáneas. La historia del arte no sigue una línea que podamos desarrollar inteligentemente por mucho que los historiadores del arte lo esperen. No existe tal historia del arte en ese sentido. El arte más bien trabaja con rupturas, con fuerzas que explotan la tradición y a partir de las vanguardias, mucho más evidente, rompiendo constantemente
con lo que hasta ahora se ha hecho. Y esa es una postura de Juan Hacha, como ven, ya se acerca mucho a la noción de contemporáneo. Bueno, no sé si ustedes saben de historia del arte contemporáneo, algunos sí ya vieron el diplomado de arte contemporáneo, se me olvida que estoy en otro diplomado a veces. Y ya eso es algo muy contemporáneo. No hay estilos a seguir en el arte contemporáneo y ya Juan Hacha lo reconoce así. Él sí va a hablar de unas categorías que ya las voy a tocar, de ciertas categorías, pero lo particular de lo contemporáneo es que radicaliza las posiciones, las rupturas de la tradición artística, y no podemos entender al arte contemporáneo desde el seguimiento de una tradición. El problema con los latinoamericanos es que los latinoamericanos se han empeñado, los críticos latinoamericanos se han empeñado en buscar lo propio latinoamericano en la tradición histórica de nuestros pueblos. Y él se hace la pregunta, ¿y eso para qué nos sirve hoy en día? Para abogar por un indigenismo, ya después del muralismo mexicano, ya nadie quiere volver allá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros tratando de entender la historia del arte para definir lo latinoamericano? Lo único que puede definir lo latinoamericano, si hay algo que definir, no, él dice que sí, pero él espera que sí, es algo que se hace desde este momento histórico que estamos padeciendo, que estamos viviendo, por no decir padecer, que suena tan feo, lo que estamos viviendo. Yo creo que ahí ya tocamos el tema del ensayo que mandé para hoy sobre la vanguardia del subdesarrollo. Pero yo quiero seguir un poquito más aquí. Él dice, en todo caso, él sigue trabajando estos temas en otros sitios. Bueno, por ejemplo, en el 75 participó en el primer coloquio internacional de historia del arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, Arte Popular y Arte Culto, organizado allá en México, en Zacatecas. Y en los textos críticos que publicó él en una revista llamada Plural, que dirigía a Octavio Paz, defendía, sí, la necesidad de mirar la tradición latinoamericana, pero desde sus raíces intelectuales y geométricas y abstractas, o con el deseo de racionalizar el arte, y no tanto con deseo de encontrar un sentir emotivo o una sensibilidad particular, sino con la posibilidad de entender racionalmente si hay alguna línea de reflexión que podamos nosotros seguir. Y dice, y lo más cercano, lo más propio que debíamos hacer es precisamente esas artes latinoamericanas que, lejos de ser expresión, eran también actos de inteligencia, como el arte abstracto precolombino en algunos casos. Juan Hacha se plantea la pregunta, ¿por qué no superar la adhesión a la política en el arte, al realismo social y a cierto sentido de autoexotismo, o como exotismo de nosotros mismos, al que habían recurrido varios pintores en la primera mitad del siglo XX aquí en América Latina? ¿Por qué no nos salimos de ahí para poder entender con razón, con pensamiento, qué es lo que podemos hacer desde Latinoamérica? Ahora, en el 78 tuvo lugar, en 1978, la primera Bienal Latinoamericana en Sao Paulo, por una iniciativa empujada por el propio Juan Hacha de hacer esta bienal, que ya se hacía las bienales, pero como una cosa muy, muy particular, muy regional. Hacha le propuso a la directora de esta bienal que la abriera al mercado, porque esa bienal siempre es hacer un mercado, al mercado latinoamericano, a los pueblos latinoamericanos en general.
Y bueno, y ahí la exposición fue acompañada, y esa exposición fue acompañada por un gran simposio donde estaban Néstor García Canclini, estaban Federico Moraes, estaba Marta Traba, estaban, bueno, los duros de la crítica del arte latinoamericano en ese momento. Ellos, todo este grupo, participaban en una conversación sobre los latinoamericanos y propusieron, quisieron, abogaron porque se hiciera esa Bienal latinoamericana cada 2 años como buena Bienal, pero circunscrito al problema latinoamericano, a las expresiones latinoamericanas, a las manifestaciones solamente latinoamericanas. Este proyecto, aunque la directora en aquel momento del festival le gustó, no tuvo mucha, no fue acogido por los organizadores de la Bienal, y al contrario, a partir del siguiente año, la Bienal se abrió internacionalmente ya a todo el mundo, empezó a recibir a todo el mundo. Y bueno, eso fue como un pequeño fracaso para Juan Hacha, pero él siguió insistiendo en sus escritos en entender y tratar de comprender lo latinoamericano desde el pensamiento, desde la cultura latinoamericana, desde el pensamiento, para ver si sistematizábamos racionalmente, con calidad de pensamiento filosófico, lo que podemos y deberíamos estar haciendo aquí en Latinoamérica, y eso garantizaría, dice él, nuestra independencia. Olvidarnos de los modelos extranjeros para hablar del arte. Eso es lo que más le preocupaba a él. Podemos decir que el impresionismo americano es igual al impresionismo francés. ¿Por qué tenemos que asumir eso? ¿Por qué podemos hablar del expresionismo alemán y aquí que entonces hablamos del expresionismo latinoamericano porque nos parecemos a ellos? ¿No podemos acaso movilizar y aclarar otros tipos de categorías para determinar lo nuestro? Ese es como el problema de Juan Hacha. Él publica justamente en el 79, quizás el libro, bueno, ese libro tiene como muchísimos tomos, pero el primer tomo que aparece de Arte y Sociedad, Latinoamérica. Un volumen inmensamente gordo, y ahí introduce el tema del arte, más allá de su calidad de objeto y de suscripción al mundo artístico. El problema del arte, plantea Juan Hacha, es un problema que escapa a la mera experiencia de las obras. La problemática artística de un pueblo tiene que ver con las obras, evidentemente, es la base, con la imagen, pero también con el público que la consume, con la producción de esa imagen, y todo eso es que forma el sistema, lo que podemos decir arte. El arte no es solamente la experiencia estética de un momento determinado. El arte es la experiencia estética bajo unas condiciones particulares sociales, bajo un criterio cultural particular, que es lo que tenemos nosotros que ir armando. ¿Me están siguiendo? Espero. ¿O se fue la conexión? ¿Están aquí todos? Bueno, sí, profesor, sí. Ok. Hacha buscaba una visión más amplia en la que el arte, que integraba al arte los diseños o lo que llaman las artes populares. Implicaba para él, el arte implicaba también los diseños gráficos, la manera de crear imagen. Y por supuesto, las artes populares implicaba de alguna manera el arte mediático, el de las masas, el que implicaba necesariamente la participación de la tecnología. La tecnología que para Hacha
empieza a ser fundamental. Si queremos entender lo contemporáneo, no podemos negar que aunque seamos subdesarrollados, y eso ya lo leyeron ustedes en la clase para hoy, aunque somos subdesarrollados, de alguna manera la tecnología está marcando nuestra realidad, aunque estemos atrasados. No podemos negar que el arte popular, por llamarlo de alguna manera, en las sociedades latinoamericanas, están llenas de lo que se recibe a través de los videoclips, o a través, bueno, yo no sé si en los 70 había tanto videoclip ya, pero a través del cine, a través de la televisión, a través de los tocadiscos y la reproducción de los cassettes. En esa época había muchos cassettes, y eso está marcando el sentir y la elaboración de imágenes en la sociedad latinoamericana también, por muy desarrolladas, subdesarrolladas que estemos. No podemos negar que lo popular en una ciudad está claramente marcado por la televisión. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta para poder pensar y elaborar criterios sobre lo que es la cultura latinoamericana, que como ven es lo que a él le interesa, el pensar latinoamericano, que de alguna manera el pensar tenía que reflejar necesariamente eso que a los emotivos llaman la emotividad y el sentir íntimo de la sociedad. Bueno, ese sentir solamente es posible expresarse a través del pensamiento. Es lo que quizás es lo que marca claramente Juan Hacha, que es imposible aludir a un sentir propio latinoamericano, una esencia propia latinoamericana, si primero no pensamos cómo estamos comportándonos hoy en día. También en ese libro se ocupa de mezclar los temas científicos con los artísticos, precisamente a través de la tecnología y su impacto en la cultura. La reflexión desde América Latina sobre las artes se encontraba, dice él ahí, empantanada, enlodada en un arte de resistencia. No acusa a nadie, pero usa esa expresión, un arte de resistencia, o en la supuesta síntesis de compendios, como si los latinoamericanos pudiéramos crear una síntesis esencial de toda la heterogeneidad que somos. Él no nombra a nadie en especial, pero evidentemente esas eran las dos posiciones del arte de los críticos en ese momento. Ya vimos en Marta Traba la crítica de la resistencia y la del compendio. Había un pensador que se llamaba, un argentino francés que se llamaba Damián Bayón, que él también hablaba de recuperar lo esencial de todos los países latinoamericanos, algo que una a todos los países latinoamericanos para comprender y acercarnos a lo que somos. Dice, esas son dos metodologías, a la manera de ver de Juan Hacha, dos metodologías que eran erróneas. Por ahí no vamos a llegar a ningún sitio, decía Juan Hacha. Resistiéndonos a las invasiones, ¿qué es eso? ¿Para qué? O buscando algo esencial desde México hasta la Patagonia. Vaya usted a saber qué es eso esencialista. Quizá yo sí tengo yo creo que algo esencial, quizás quitando Brasil y las Guayanas francesas e inglesas, el español es algo que nos une a todos, y el portugués bastante cercano al español. La colonia europea que somos, pero bueno, eso también lo va a tocar de alguna manera. Insistía en la reflexión teórica, en ese libro insistía en la reflexión teórica para dilucidar sobre el arte latinoamericano, y obviaba las posturas que defienden la tradición e incluso las posturas políticas. Aunque él, evidentemente digo yo, porque era como la costumbre de los intelectuales latinoamericanos en ese entonces, apoyaba o seguía al socialismo socialista, pero él no se quería agarrar de la crítica marxista para entender lo latinoamericano. De alguna manera, incluso la lectura marxista del arte,
que Lucas la había llevado hasta unos extremos radicalísimos. Ya incluso eso era de alguna manera una postura europea, que es chévere, una puede leer, entender, manejar, pero lo interesante es que armemos nosotros mismos nuestro sistema de pensamiento, que es por lo que aboga Juan Hacha, y nuestro sistema de pensamiento a partir, eso sí, de la heterodoxia que somos, la mezcla absoluta que somos, tanto de lo europeo como de nuestra tradición grecolatina, como de las cosas nuevas que nos mandan los gringos o los nuevos imperialistas, como los quieran llamar. Desde esa posibilidad de ser, de heterogeneidad que somos, donde podremos marcar nuestras diferencias intelectuales y de pensamiento. Por ahí es que se quiere lanzar Juan Hacha. De lo que se trata entonces es, dice, y voy a citarlo, encontrar la lógica escondida de los cambios estructurales. Esa lógica es entendida en Juan Hacha como la ideología que media entre la base material de una sociedad, los problemas materiales de una sociedad, productos, economía, manejo material y los cambios artísticos visuales. Es esa relación la que tenemos que entender y estudiar. ¿Por qué los cambios? ¿Por qué la tendencia de lo latinoamericano a cambiar de propuestas estéticas y no seguir un estilo indigenista, por ejemplo el indigenismo mexicano, o no seguir el estilo de lo real maravilloso en arte, que es lo que estaba en literatura, que es lo que estaba en moda en ese momento, sino que la tendencia a buscar otras maneras de decir, otras maneras de hacer. Evidentemente eso lo hacían ya las posturas vanguardistas del extranjero, pero se entiende en el arte de las grandes sociedades, las vanguardias, lo entiende así Juan Hacha, la vanguardia es la posibilidad de mantener abierta la constante crítica de la misma sociedad. El rompimiento de la vanguardia en Nueva York es precisamente por mantener el pulso crítico del arte ante la sociedad de consumo, como decía Marta Traba. Dice, bueno, las vanguardias aquí pueden hacer lo mismo, pues evidentemente que nuestras sociedades son distintas. Las vanguardias están en íntima relación, los cambios de la vanguardia en íntima relación con lo que está pasando aquí. Y desde ahí es que los críticos tenemos que empezar a armar sentido, porque es importantísimo, y aquí es otro punto en la estética de Juan Hacha, en el pensamiento de Juan Hacha. Si no hay una buena crítica, el sistema artístico de un país se cae. Un país lo conforman el arte, la crítica y el espectador. El arte está conformado por esos tres bloques, por lo menos. Si no hay artes, por supuesto, no hay cultura artística. Pero si no hay espectador, tampoco. Y si no hay crítico que elabore pensamientos sobre el arte y el posible sentido de las rupturas que plantea el arte, tampoco podría haber una cultura artística en Latinoamérica. Y eso es como la base del sistema de Juan Hacha. Aquí me preguntan algo. ¿Favor aceptar a correr otra vez? A morrer. Ah, ok. Bueno, eso es con Pamela. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí, fíjate, Hacha insiste en el problema de la conceptualización del arte. Y él es prácticamente, yo no estoy muy seguro si internacionalmente es el primero, pero en Latinoamérica sí es el primero. Y yo creo que tanto alude, no, Juan Hacha alude a Dante. Sí, es verdad. Pero bueno, Juan Hacha es el que empieza a establecer el tema y el valor del arte no objetual en Latinoamérica. El arte no objetual.
El arte donde lo que vale no es el objeto artístico, sino el pensamiento que hace posible la experiencia artística. Claro, él habla de arte no objetual y se le dedica mucho espacio al performance, al happenings, al action painting, a ese arte que no deja algo concreto, sino que se muestra como una experiencia inmediata que supuestamente acaba. Dice, ahí hay algo fundamental a entender en Latinoamérica. Sugiere Juan Hacha, tanto es así que a él lo llaman en el año 81 a hacer la primera gran exposición latinoamericana en Medellín sobre el arte conceptual. ¿Cómo se llama esa exposición que lo tenía por aquí y se me fue? Pensé que lo tenía aquí, no lo tengo. El nombre, bueno, una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Medellín en el año 81, 1981. Intentaba una definición latinoamericana del arte conceptual al que Hacha concebía como un arte meramente no objetual. Y gracias a eso armó esa gran exposición en Medellín que fue bastante importante o ha sido bastante importante para las vanguardias contemporáneas en América Latina. Se me está yendo la señal. Ay, qué fastidio, Jesús. Se oye bien, profe. Sí, ok, entonces sí, me salió el letrerito ese. Él va a postular como 4 estilos para clasificar la vanguardia o 4 categorías que habría que tomarle en cuenta para clasificar las vanguardias. Él habla de las abstracciones, el arte de abstracciones, el arte abstracto, habla de los realismos objetivos, habla del arte no objetual y habla también de aquellos que todos se refieren más o menos a lo mismo, aquellos que suspenden cualquier medio sensitivo de la sensorialidad para expresar el arte. Todos estos sistemas, dice él, generan operaciones opuestas, oposiciones entre sí, y están todos atravesados, dice él, por la tecnología. Y es esta, la tecnología, la que provoca la entrada de lo que está fuera del arte. Es justamente la tecnología lo que permite que en el arte se utilicen cosas que hasta este entonces habían estado por fuera del arte. Y además, la tecnología es la base para la distribución y el consumo. ¿Cómo es posible entonces que dejemos el tema tecnológico fuera de las sociedades contemporáneas, ya seamos subdesarrolladas o no? Él dice, lo que está detrás Profe, se le muteó el micrófono. esta vez es donde me quedé. No, La importancia de la no lo tengo tecnología. mute. Estos No, 4, profe, se quedó en cómo estos 4 sistemas que identifica Hacha en Latinoamérica están atravesados por la tecnología. Y cómo esta, bueno, lleva la ajá, experimentación. sí. Sí, exactamente. Él marca esta idea fundamental que es imposible entender los estilos, entre comillas, llama estilo porque no le interesa
Profesor, No, esto va a ser un problemón, según parece. ¿Me escuchan otra vez? sí, profesor, sí lo escuchamos. Me escuchan atrasados, Mm, pero yo me lo escucho escuchan como atrasados, cortado. ¿verdad? O sea, Se oye un poquito lento, pero se oye bien, como profesor. cortado. Se volvió a interrumpir. Ya lo vemos, profesor. Mire, pero se volvió a ir, no pude ni decir una oración, se cortó. Y eso me da mucha angustia. Pero bueno, yo soy angustiado per se. Yo no sé si intentar con otro conector a internet que yo tengo, que es una cosa móvil. Ahorita estoy conectado al ABA de la casa, al de la CanTV. Entonces, pero me tendría que ir, salir y volver a entrar en el otro. Si prendo el otro. Y ahí está otra vez el teléfono que no es el mío definitivamente. O sigo por aquí. No sé qué hacer. ¿Qué hago, Pamela? Siga, Ayúdame. profesor. Siga por Siga, aquí, Sí. profesor. Ahora lo escuchamos súper bien. Ok, Es muy vamos a ver puntual cuando no se escucha. O sea, Sí. Bueno, ok. bastante se puede seguir el hilo de la clase. Ok, entonces ya ahí no me acuerdo por dónde iba, por el valor de la tecnología. De la tecnología. Sí, la importancia de la tecnología, le decía que a él los estilos, él marca estos tipos de estilos, cada uno es contradictorio al otro, más o menos, bueno, lo que se maneja hoy, que los estilos, se pueden hablar de estilos, pero los estilos se mezclan y ningún estilo es puro, que ya los estilos puros se acabaron, más o menos eso ya lo manejaba Juan Hacha. A él lo que le interesaba es que todas las artes latinoamericanas estaban marcadas por la tecnología, que es la tecnología la que ha traído elementos no artísticos. Ahora sí que no se puede seguir el hilo. Sí, yo creo que mejor que el profesor cambie de router a ver. Vamos a darle un chance a ver. Por cada vez que voy a terminar la frase, cae. Es la tercera, cuarta vez no puedo terminar la frase de la tecnología, que es una sencillez. Bueno, lo cierro, que la tecnología además sí, no solamente las posibilidades artísticas a espacios que por lo general no era artístico, sino que además era la base para la distribución y el consumo del arte. Es la base de la distribución y el consumo del arte en las sociedades modernas, por muy desarrolladas que estemos, en los momentos actuales del mundo. Salirse de la tecnología es parte una tontería para Juan Hacha.
Bueno, tenemos que tener paciencia. Sí, definitivamente estoy escribiendo a Pamela, me voy a retirar y voy a entrar el otro conector de internet, porque ya esto no puede ser, ¿ok? Ok, Escuchar. profe, Sí, profe. sí, lo esperamos. Voy a salirme entonces y me vuelvo a entrar ahora. Y saben que voy a cambiar de sitio aquí en mi casa, a ver si, porque a lo mejor es por la zona, por el cuarto donde estoy que no está llegando señal, yo qué sé. Después nos quedamos un rato más, espero, Pamela. Vamos a ver. Pamela, ¿estás ahí? Me voy, ya vuelvo. Sí, pero no más de 20 minutos porque tengo un almuerzo.